Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alicia y el día de hoy, en este video, les voy a explicar un poco sobre los 3 pasos más importantes que necesitas para realizar un corto. El primer paso y el más importante es la preproducción. En este paso definirás la historia de tu corto y todo lo necesario para grabarlo. Lo primero que necesitas es una historia. Y sea cual sea tu narrativa, requieres ponerla en un guión literario. En este se definirán los diálogos, las locaciones, pero sin ahondar tanto en todos los detalles técnicos. Para eso existe el guión técnico. En este sí se definen muy bien los ángulos de la cámara, el cómo se va a grabar, en qué locaciones y todo ese tipo de detalles técnicos que hay que saber para poder realizarlo. Una vez que has definido tu historia y dónde se va a realizar y cómo, necesitas hacer una vista previa de cómo quieres que se vea. Esto se va a ver reflejado en un storyboard. El storyboard va a ser la vista gráfica de cómo quieres que luzcan las escenas a través de dibujos que tú mismo vas a crear. Durante esta etapa es muy común que los storyboards no sean producciones súper gigantescas sobre lo que tú quieres plasmar, sino más bien es solamente como para darte una idea de cómo se van a ver al final. El storyboard se va a dividir en escenas al igual que el guión técnico y el literario. En el guión técnico sí es necesario que pongas muy específico el qué ángulo quieres que tenga, el tipo de iluminación, quién aparece en la escena. Y en el guión literario, en cambio, es más común que pongas el quién aparece en la escena, los diálogos que dicen y en qué locación se va a realizar. Durante la etapa de preproducción, también es necesario tener en cuenta a los personajes. Los personajes son la parte importantísima de todo tu corto. Sea cual sea la función de tus personajes, es necesario que tengas muy bien estructurado el cómo van a verse, sus actitudes, qué dirá cada uno. Y para esto necesitarás obviamente personas que cuenten con esas características con las que planeaste el personaje o bien características muy parecidas. Es por esto que durante la etapa de preproducción se hacen fichas de cast. En estas se escriben las características principales del actor o la persona que hará el personaje, sea animado o sea real, para que tengas en cuenta sus aptitudes, no solamente en cuestión de actuación, sino también en cuestión de externa. Por ejemplo, puedes poner en esta misma ficha de cast si la persona que va a realizar el personaje sabe manejar o si habla algún idioma o a lo mejor si sabe bailar. Ese tipo de aptitudes tienen que estar dentro de la ficha de cast. En la etapa de preproducción también se miran todo lo que tiene que ver con sets, locaciones y escenografía. Esto tiene que estar muy bien preparado porque al momento de que grabes necesitas que todos los detalles estén bien afinados. Es por esto que se hacen una ficha de scouting. En esta lo que haces es que presentas la locación en la que tú lo planeaste, pero en el caso de que no se pueda grabar en esta, porque tienes que tener en cuenta que hay lugares que te piden permisos de grabación que necesitarás sacar previos a la grabación. Es por esto que en esta etapa es súper importante que tengas muy en cuenta todas tus locaciones. Una vez que ya tienes bien planeados cuáles van a ser tus locaciones, tienes que tener otras locaciones en el caso de que no puedas grabar en estas. Es decir,
Tal vez mi corto trata sobre alguien en una cafetería y mi idea es que sea en Starbucks. Bueno, pues tienes que tener obviamente planeado en qué Starbucks, pero en el caso de que no se pueda tienes que tener una locación de repuesto. Durante esta etapa de preproducción tienes que ser muy cuidadoso con todos los presupuestos que vas a manejar. Tienes que tener en cuenta no solo a los actores y camarógrafos, sino también a los que van a estar en la edición del video. A lo mejor le tienes que pagar a alguien que limpie después de la grabación. Todo este tipo de cosas las tienes que planear muy bien en la parte de preproducción. Y una vez que ya tienes todo listo y todo preparado en la parte de preproducción, viene mi parte favorita, la parte de la producción. Esta parte es la más divertida de todas porque en esta etapa lo que vas a hacer pues es simplemente grabar, y créeme que una vez que estás grabando suceden las cosas más divertidas y que nunca pensaste de la vida. Puedes tener perfectamente planeado todo desde la preproducción y aún así van a surgir pequeños detallitos que no tenías previstos, pero pues que son parte de, y que obviamente tendrás que lidiar con ellos. Como por ejemplo algún actor que se lastime o que los actores simplemente no les salga la escena. Todo ese tipo de cosas pueden suceder en esta etapa. Sin embargo, es, te digo por experiencia, la parte más divertida de todas. Durante esta etapa también tienes que tener muy en cuenta que las escenas se graben como tú las planeaste. En cuanto a luces, locaciones y los actores, todo ese tipo de cosas tienes que tenerlas súper previstas y súper bien arregladas. Por esto te recomiendo que siempre estés atento a las personas con las que trabajas, porque necesitarás a alguien que se ocupe de las luces, a alguien que se ocupe de las cámaras y a alguien que se ocupe de la dirección. Yo sé que suena increíble hacerlo todo tú solo, pero créeme, no está cool. Y además de todo, no es nada fácil. Necesitas muchas personas. Es por esto que grabar un corto es un trabajo súper en equipo. Por último, viene la parte de postproducción. Puede sonar un poco tedioso, pero también es una parte súper divertida porque en esta parte ya tienes todos los clips grabados, sea que grabes linealmente o que grabes primero la escena 1 y luego la escena 3 y luego la escena 5 y luego la escena 7. No importa cuál sea el orden, pero tienes que tener los clips ya ordenados en la parte de postproducción. En esta parte de postproducción, aunque suena súper tedioso, créanme que es muy divertido porque tienes los clips y pueden surgir un montón de bloopers. Entonces, lo que haces es juntar esos clips, ponerlos bien acomodados y armar, ya sea en Premiere o en After Effects, toda tu historia. En esta parte de la producción, bueno, en esta parte de la realización del corto es como más, va como más enfocado a sentarte frente a una computadora. Quizás si sentarte frente a una computadora no es lo tuyo, esta parte no te va a agradar para nada, pero como ya te dije, pueden surgir un montón de bloopers de los que créeme que te vas a reír más de una vez, porque son esos pequeños detalles que no planeaste en la preproducción y que surgieron en la producción, pero solamente son visibles hasta la postproducción. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero haberles ayudado un poquito a entender lo que se necesita para realizar un corto.